niños pequeños pisando en charcos desconocidos. Graciela García, oftalmóloga de Soleil, muy buenas. Hola, buenas Vamos a hablar de tardes. algo súper interesante que a mí me has descolocado. Pues lo estábamos Sí, hablando mientras estaba la publicidad y estamos hablando, el nombre ya tiene guasa, porque el nombre se llama, a ver si lo digo bien, no, no lo voy a decir bien, porque se llama blefaroplastia. blefaroplastia, sí, muy Blefaroplastia. bien. Antes no me salía, ¿eh? Lo he intentado 3 veces y en esta medio ha salido. Estamos hablando al final de algo que cuando nos pusimos la mascarilla durante 2 años hemos visto que nuestros párpados hablaban por sí solos, era una forma Sí, de comunicarnos y hemos dicho, uy, esos parpaditos que tengo que se me caen por encima como que no me gustan. Al final sí. es la eliminación del tejido sobrante que creemos nosotros que no nos deja bien. Claro, la blefaroplastia como tal, la definición es eliminar el exceso de piel sobrante y grasa a veces, porque a veces este exceso de piel va acompañado como de unas bolsitas grasas en el párpado superior y en el inferior. La blefaroplastia se refiere a los dos párpados. Tú haces la cirugía y atiendes a esos pacientes, no todo el mundo se la puede hacer. No todo el mundo tiene unos criterios, porque hay personas que sí que cumplen criterios quirúrgicos y otras que son a lo mejor más jovencitas, que ya notan que el párpado empieza a caerse un poquito. Hay otros métodos, está también la blefaroplastia no quirúrgica, que se hace asistida con láser de CO2, pero eso no elimina el exceso de piel. Eso retrae un poquito la piel hasta 1 milímetro y te puede dar un aspecto más juvenil, porque obviamente el láser de CO2 hace una quemadura, quema la piel y esa quemadura hace que las fibras de colágeno y elastina del ojo empiecen a actuar, entonces rejuvenece la piel, da más luminosidad, pero hay un momento en que eso no vale, tiene que ser ¿Qué personas, quirúrgico. Graciela, acuden habitualmente para este tipo de cirugía? ¿Y por qué deciden dar el paso? Pues la blefaroplastia tiene, digamos, como dos caminos. El camino médico, que hay personas ya que son más mayores, de 60 para arriba, que sí que al tener un exceso de piel excesivo, valga la redundancia, ya cae por encima de las pestañas y entonces el campo visual se ve limitado. Entonces, eso es un criterio médico para quitar ese exceso de piel. Y después está el criterio estético, pues personas que tienen un poquitín de exceso de piel, que se miran al espejo, no se ven cómodas, personas que notan sensación de pesadez, sobre todo cuando cae la noche, a lo largo del día, van notando que el párpado se le va cerrando porque tienen ese exceso de piel. Ahora que estamos en verano, que la piel suda, el párpado también suda. Estamos viendo imágenes más o menos de lo que sería, se va marcando todo el contorno, veíamos la anterior, cómo va perfilándose ese exceso de piel que se va a retirar y al final hablamos de una operación de en torno a 60-90 minutos con una anestesia local o con anestesia un poquito más Sí, la anestesia va pinchada directamente en el párpado. Personas que son un poquito más nerviosas, pues se le puede sedar un con poquito, que sedación, un tampoco es poquito de plan que sedación. lo pasen mal. Has puesto una foto muy curiosa, La recuperamos ahora que si te parece, la es, iremos viendo. que es una chica que aparecía como con la mirada asustada, muy abierta, ¿no? Eso es importante porque muchas veces vienen los pacientes a la clínica y es curioso porque la gran mayoría te dicen, doctora, yo es que quiero tener el ojo así. Y se lo estiran, ¿no? Y entonces yo siempre le explico que la blefaroplastia tiene sus límites. Para eso hay que hacer una serie de medidas. No, yo no puedo extirpar toda la piel que yo quiero, ¿vale? En el ojo hay unos límites de seguridad que yo no puedo pasar. ¿Por qué? Porque si yo extirpo más piel de la cuenta, luego el ojo no cierra. Eso es como una persiana. Si tú subes la persiana y la persiana llega a un momento que tú le quitas las baldas a la persiana, luego la persiana cuando tú quieres cerrarla no llega hasta el final. Pues eso es lo mismo. Entonces hay un límite de piel que tú puedes quitar. Esa foto, ¿no? Esa. O sea, yo quiero los ojos así, no, es que Así eso no tiene se que puede. cerrar y además tengamos en cuenta que el párpado tiene una función de lubricación importantísima, que abre y cierra porque va limpiando y porque Claro, el párpado, su función principal es proteger el ojo. claro, Si yo le quito toda la piel, le quito su función principal y ya no protejo el ojo. estamos en verano y estamos con sol, sol que además viene fuerte, Sí. fuertecito. ¿Hay que proteger el párpado del sol? ¿Cómo debemos hacerlo? Sí, ten en cuenta que la piel del ojo es la más frágil, la más finita y más delicada que hay. Y tú ves a alguien en la playa poniéndose protección solar en el ojo, nadie. Es verdad que los botes que vienen son muy grandes, pero hay unos sticks especiales para los párpados con protección solar que hay que aplicárselo. ¿Por qué? Porque el párpado todo el mundo lo asocia a
Pues ahora mismo que está en boga el rejuvenecimiento periocular, arruga, al exceso de piel. Pero realmente el párpado no es solo eso. El párpado tiene otras muchas patologías y la más importante es el carcinoma vasocelular. Es el tumor maligno más frecuente del párpado. Y su factor de riesgo principal es el sol. Entonces, una ciudad como Málaga, pues imagínate, hay que fotoprotegerse, no solo la cara y el cuerpo, sino también los párpados los 365 días del año para evitar esto. Hay brumas ahora faciales con protección 50 Sí. que también son posibles de echar si usted quiere esa comodidad. Cierra usted los parpaditos, se la da, se limpia un poquito para que no le pique el ojo interior y ya tiene usted el párpado Claro. protegido con protección 50, que es la que yo siempre recomiendo. No sé si clínicamente es la más Sí. aceptable, una protección en mínimo 30, de 30 a 50 mínimo. Nosotros siempre recomendamos la de 50, Porque además aquí el sol pega y porque fuerte. aquí pega y fuerte incluso en invierno. ¿Por qué, doctora, la mirada envejece más rápido que el resto de la expresión facial? ¿Por qué la mirada nos delata La edad. que nos van cayendo más años que un bosque? Sí, pues mira, es muy fácil. Primero por lo que hemos dicho antes, ¿no? La piel es un tejido muy finito, el más sensible y el que menos protegemos. Entonces tenemos, por una parte, el efecto del fotoenvejecimiento sobre la piel y, por otra parte, ten en cuenta que aunque sea una zona muy pequeña y muy restringida, en esta zona hay 22 músculos que están constantemente actuando. Estos 22 músculos son los responsables de la apertura palpebral, del cierre y del parpadeo. 10.000 parpadeos al día. O sea, que imagínate la tensión que eso soporta. Entonces, es la parte anatómica del cuerpo, digamos, que más movimiento tiene. Entonces, es la primera que envejece debido a esto. ¿Y hay fórmulas o tratamientos para frenar ese envejecimiento? Sí, el tratamiento preventivo, pues como nunca me canso de decir y soy muy pesada, la protección solar, que previene el envejecimiento de la piel. Y el párpado, al fin y al cabo, es piel. Luego también hidratación. Si nuestra piel está hidratada, envejece más tarde. Evitar el tabaco, el alcohol, pues lo mismo. El tabaco y el alcohol oxidan nuestro cuerpo. Si oxida nuestro cuerpo, también oxidan la piel del párpado. Y luego ya tratamientos médicos preventivos, el famoso Botox. La toxina botulínica, si se pincha en la zona periocular, paraliza la musculatura. Paralizar la musculatura, estamos previniendo el envejecimiento. Y ya una vez que tienen la arruga establecida, pues ya tenemos pues el láser de CO2, por ejemplo, que actúa, como hemos dicho antes, quemando la piel, retrayendo la piel y a nivel más interno. Pero ¿por qué es importante que sea un especialista en párpado y no cualquier otra persona no relacionada el que valore y trate cualquier tipo de patología? Es importante acudir a un especialista. Es importante porque, claro, el párpado no es una estructura anatómica aislada, forma parte de un sistema de protección ocular. El ojo lo protege, lo primero es el párpado, pero también tenemos la lágrima, el polo anterior del ojo. Entonces, si yo la valoración preoperatoria que hago para operar un párpado no es la correcta o ni siquiera la hago, simplemente opero y ya está, puedo provocar a la larga lo que hemos dicho antes, que la persiana no cierre, problemas de ojo seco, o una persona que ya viene con problemas de ojo seco, yo le tengo que advertir, ponerle un tratamiento previo con lágrimas artificiales o con dispositivos IPL, que son láseres que tratan también el ojo seco, y advertirle que, mira, esto te va a empeorar el ojo seco. Claro. Entonces, claro, eso... Que valore esa posibilidad, evidentemente. Claro. Y luego, no quita las patas de gallo. No quita las patas de gallo. La operación de exceso de piel en los párpados no elimina las patitas de gallo. Claro, ten en cuenta que la cirugía se hace siguiendo nuestra propia línea del párpado, donde se une el párpado móvil con el fijo. Aquí tenemos como una especie de línea, ¿la ves? No se ve mucho. Pues ahí es donde se hace la incisión para la cirugía, que sí que es verdad que sigue por esta patita de gallo, y esa sí mejora un poquito, pero la de arriba y la de abajo no. Eso no. Y ya lo saben ustedes, y además es una cirugía muy sencillita, con un postoperatorio también muy simple, es ambulatorio, se marchan a casa, entre 5 y 7 días la recuperación, sí. No deja marca de cicatriz prácticamente perceptible o imperceptible total. No, porque va escondida en el propio pliegue palpebral que tenemos nosotros. Y luego valorar por parte de un especialista, si ustedes se ven muy incómodos y han visto que le ha envejecido demasiado, que tienen esa piel sobrante, se han visto con mascarilla, ahora se ven sin ella. Hay quien llega y le dice, yo quiero los ojitos de Richard Gere. Bueno, sí. Es que como a ver entonces, de todo. Entonces hay como doctora que le dice, mira, no eres Richard Gere.
Bueno, puede ser mejor o peor, depende, o tus ¿no? ojos son tuyos, valórate tú mismo. Lo importante de la blefaroplastia es mejorar la mirada pero sin cambiarla. Correcto. En el momento que alguien te dice yo quiero ser como, ahí ya tenemos un problema, porque yo creo que no solo en la blefaroplastia en sí, sino en la medicina estética lo que tiene que sacar es lo mejor de ti mismo, no intentar parecerte al vecino o a un famoso, ¿no? Es sacar tu mejor versión. Así es. Bueno, pues en cualquier caso, siempre un especialista, que es lo que deben hacer. Graciela García, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Están en Soleil, pueden hacer las consultas que a ustedes les parezcan oportunas. En cualquier caso y ante cualquier duda, siempre decimos lo mismo, a un profesional, tanto ellos como cualquiera del ramo, que les van a atender perfectamente. Y cuídense la vista, que es importante también en verano, muy importante. Muchísimas gracias.